Buenas noches, mi nombre es Andrés Farley Guerrero Carrascal, soy estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta oportunidad se nos encomienda responder a un interrogante sobre qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Y también se nos solicita plantear un ejemplo en cómo los estudiantes en la actualidad aprenden haciendo uso de la tecnología. Para ello, actualmente me encuentro laborando en una institución educativa donde los estudiantes deben adquirir un módulo o un libro. Este libro se divide en una cantidad de bimestres y cada bimestre tiene cierta cantidad de sesiones. Lo que se hace es el estudiante, cada sesión, tiene una cantidad de apuntes, preexámenes y exámenes. Los estudiantes en sus casas deben ingresar a un link que la fundación plantea en el módulo donde deben responder estos apuntes y preexámenes. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que el estudiante cuando llegue al aula ya tenga una base más sólida sobre la temática que se va a tratar y de esta manera el estudiante va desarrollando ciertas destrezas, ya que el módulo virtual lo que plantea es como especie de un juego interactivo donde el estudiante tiene que pensar de forma crítica para poder resolver esos apuntes o esos preexámenes que se les está solicitando como tal en cada sesión. Al momento que el estudiante llega al aula, el estudiante ya viene con unos saberes más amplios, lo cual hace que la clase sea orientada de manera más significativa. Es una herramienta muy útil debido a los ejercicios o la forma en cómo se estructura el módulo. Ayuda a que el estudiante aprenda a pensar de forma crítica, que el estudiante tenga una visión más allá o una visión más amplia de lo que se solicita en cuanto a los textos, ya sean argumentativos, procedimentales o conceptuales, que se solicita en cada módulo. Para responder al interrogante que nos plantean sobre qué relación existe en cuanto al aprendizaje y sus bases biológicas, debemos tener claro que el aprendizaje es un cambio permanente que se da a partir de nuestras experiencias. Para poder establecer esta relación, debemos ir exactamente al sistema nervioso central. Para ello, voy a plantear o a especificar exactamente en qué consiste o cómo se da este proceso de aprendizaje en cuanto a las bases biológicas. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, y es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, por ejemplo, el pensamiento y el comportamiento. Según Tolson y Wolfe, el cerebro de un ser humano adulto pesa aproximadamente 3 libras y tiene el tamaño de un melón o una toronja grande. Las estructuras del cerebro se conforman por la corteza cerebral, que es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial, compuesta por una capa delgada. Los pliegos permiten que tenga una superficie mayor y, por lo tanto, un número mayor de neuronas y de conexiones neuronales. La corteza cerebral tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. En la parte derecha está relacionada con la expresión no verbal y el hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal. Cada uno de ellos se compone de 4 lóbulos: el occipital, el parietal, el temporal y el frontal. El lóbulo occipital reside en la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones. El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, por ejemplo, las caras e imágenes. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, las funciones motoras, el comportamiento sexual y la socialización. El tallo cerebral y la formación reticular.
Esta es la base del cerebro. Se encuentra el tallo cerebral que se encarga de las funciones del sistema nervioso autónomo involuntarias por medio de su formación reticular, que es una red de neuronas y fibras encargadas de regular el control de sus funciones corporales básicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el movimiento ocular, la salivación y el gusto. El cerebelo se encuentra localizado en la zona posterior del cerebro, regula el equilibrio corporal, el control muscular, los movimientos y la postura del cuerpo. El tálamo e hipotálamo. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales, del hambre y de sed. El tálamo actúa como un puente por el cual se envía información desde los órganos, desde los sentidos, con excepción del olfato, hacia la corteza.